Hoy vamos a ver 10 razones por las cuales el narcisista te tiene miedo. Fíjate que ellos muestran una fachada que en realidad tiene poco de real, ¿verdad? Ellos muestran que son todopoderosos, perfectos, impecables, súper eh, seguros, y realmente nada más lejos de la realidad. Dentro de ellos hay una persona insegura que se mueve con una baja autoestima y que siempre tiene miedo. Tiene miedo sobre todo de que le descubras, de que le confrontes, ¿verdad? De que pueda ser expuesto. Y de estas 10 cosas que hoy te voy a enumerar, recuerda que dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Primera razón por la cual el narcisista te tiene miedo es porque tienes respeto por ti mismo. Cuando estableces límites, es algo que no comprenden y además es algo que les molesta porque les detiene. Ellos no tienen límites, no tienen respeto por ellos mismos y bueno, pues entienden ese lenguaje en todos los demás e intentan aplicarlo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues que ellos necesitan conseguir todo lo que buscan y para ello pues no quieren los límites. Entonces cuando tú te respetas a ti mismo y te pones en el lugar que toca, no estamos hablando el mismo lenguaje y esto les genera miedo. Porque cuando tienes respeto por ti mismo, pues sabes lo que quieres y no dejas que nadie te diga lo contrario y no te vas a dejar amilanar, ¿verdad? Ni te vas a dejar manipular. Entonces ellos saben que por ahí no pueden ir. Entonces van a experimentar ese miedo, a que de alguna manera les descubras, de alguna manera les expongas, tienen miedo a ser expuestos. Por lo que atacan tu autoestima para infravalorarte, para hacerte dudar y para que bajes esa guardia. Siguiente razón por la cual el narcisista te tiene miedo es porque eres lo que eres, es decir, eres una persona completa, ¿verdad? Una persona con identidad propia, algo que ellos no son. ¿Qué sucede? Pues que realmente nosotros no necesitamos estar manteniendo un perfil, manteniendo una imagen, una pose, ¿verdad? 24/7. Esto es algo muy, muy agotador que ellos necesitan hacer porque su realidad no les gusta como son, con lo cual la ocultan y saben y son conscientes de que no van a estar todo el tiempo posible engañando a los demás. No hay manera de engañar siempre a todos. Alguna vez se van a dar cuenta de cómo son y esto les aterra. Por lo tanto, cuando detecten o sospechen que de alguna manera les has calado, se van a deshacer de ti. No van a probar o no van a quedarse a esperar a que de alguna manera les confrontes y les expongas, les descubras. Recuerda que estoy en ChatGPT las 24 horas, 7 días a la semana. Es mi yo virtual para preguntas concretas, puntuales, es completamente anónimo y gratuito. Y si quieres agendar una sesión directamente conmigo, pues te dejo aquí abajo el enlace también para que la puedas agendar. Siguiente razón por la cual el narcisista te tiene miedo es porque no tienes miedo de hablar por ti mismo. Al final, todo lo que ellos hacen es un postureo, un juego, una manipulación continua. Entonces, cuando se encuentran con una persona que tiene personalidad, nunca mejor dicho, ¿verdad? Y que habla por sí misma, pues es algo aterrador para ellos, porque realmente es algo súper poderoso. Además, ¿qué sucede? Pues que dejan de ser el centro de atención para serlo tú, ¿no? Y eso les molesta, no pueden soportar dejar de ser el centro de atención. Incluso cuando desafías a un narcisista, pues se enfada, por supuesto que sí. Están acostumbrados a salirse con la suya cuando encuentran a alguien pues, que tiene personalidad, que tiene poderío, pues les molesta y además pues tienen miedo, lógicamente. Es que están como amenazando su forma de vida. No saben cómo reaccionar ante esta situación, con lo cual es probable que pues funcionen como siempre, intentando engañarte y manipularte para que retrocedas. Una vez ven que no hay manera y que lo tienes muy claro, pues van a ver que no tienen control sobre la situación y entonces sí que van a enfadarse más y vas a ver esa ira narcisista. Siguiente razón por la cual el narcisista te tiene miedo: no necesitas de la validación externa, no necesitas de otras personas para tu validación. Bien, ellos ven que tú no necesitas validarte externamente, te puedes validar internamente, ¿verdad? De hecho, la validación verdadera llega de nuestro interior, de nosotros mismos.
no dependemos de nadie para estar bien, no somos una montaña rusa, ¿verdad? Sino que tenemos una pues estabilidad emocional. Esto es algo que a ellos les aterra, porque ellos no lo pueden conseguir, nunca lo van a tener. Con lo cual, encontrar una persona que la fuente de poder le llegue del interior, pues va a ser algo extremadamente amenazador. Ellos están atrapados en un bucle continuo y constante de validación externa de los demás, en el que necesitan siempre ser el centro de atención, llamar la atención, impresionar a todos los que les rodean. Al final es como un circo continuo, ¿verdad? La función que empieza una y otra vez y que nunca termina, y que al final todo el mundo termina dándose cuenta de que es una función, de que es un teatro, ¿verdad? De que es un chascarrillo, y que luego al final ¿qué queda? Bueno, pues queda una persona que sin todo esto no es capaz de validarse y regularse internamente, con lo cual es una persona pues muy carente y además pues con otras cualidades muy negativas que perjudican, con lo cual al final, ¿qué sucede? Que además de que no se puede validar y necesita de validación externa, estas personas no pueden vivir sin la atención de los demás, con lo cual cuando ven que tú sí que la tienes, pues te tienen miedo. Siguiente razón por la cual el narcisista te tiene miedo: tu autoestima viene de ti mismo, no necesita de ninguna comparación externa. Ellos no tienen autoestima y siempre necesitan sentirse superiores a los demás. Entonces, ¿cómo lo hacen? Como no tienen autoestima, pues se comparan, desprecian a los demás, los hacen sentir inferiores, los menosprecian, y así ellos es la forma que tienen de sentirse más. Por lo tanto, si tú apareces con tu alto sentido de autoestima, les hace sentir inferiores, y esto pues les genera temor, por supuesto. Se ven amenazados. Si tu autoestima no viene de los demás, no viene de adentro y no necesitas de la validación externa, pues se dan cuenta de que tienes un poder intrínseco, ¿verdad? Un poder interno que no es tan variable, que no es tan influenciable, que no es influenciable. Entonces realmente ahí sienten temor por ti, porque se dan cuenta de tu potencial. No eres fácilmente movible, no eres fácilmente manipulable para ellos, porque no necesitas la aprobación de nadie para ser feliz contigo mismo y para creer que eres digno de amor y de respeto, ¿verdad? Entonces todo esto, cuando realmente no necesitamos la aprobación de nadie, lo tenemos muy claro a nivel interno, pues estas personas pues sí, se sienten muy amenazadas y sienten mucho miedo, porque no es lo que ellos realmente están experimentando todo el tiempo. Siguiente cosa que hace que el narcisista pues te tenga miedo: cuando eres independiente y autosuficiente, cuando no dependes de nadie más, cuando no dependes de nadie para vivir, cuando tienes tu vida organizada y eres plenamente independiente, es algo que les da miedo, porque ellos no son capaces de conseguir. Eres fuerte, seguro, sabes lo que puedes hacer por ti mismo y lo haces, no necesitas de nadie, ¿verdad? Ni de nada. Entonces ellos realmente han conocido a alguien que no es vulnerable, con lo cual se sienten amenazados. No hay forma de que ellos obtengan lo que necesitan, atención y validación por tu parte, ¿verdad? Entonces realmente aquí es como los imanes que se repelen, ¿eh? No hay manera de encajar. Fíjate, muy importante aquí, no pueden usar sus tácticas de manipulación y control para hacerte sentir mejor o peor contigo mismo, apelar a esa culpa, apelar a esa duda, para que intercedas por ellos, con lo cual cuando lo tienes tan claro y lo tienes tan claro desde dentro, no eres manipulable para ellos, con lo cual te van a tener miedo. Siguiente razón por la que el narcisista te tiene miedo: no eres fácilmente convencible, no te convencen fácilmente. ¿Esto por qué pasa, Gemma? Bueno, pues porque tienes tus razones, tus opiniones, tus motivos y tus reflexiones, entonces eres una persona independiente también, intelectualmente hablando, y no es fácil hacerte cambiar de opinión. No es por un ego, no es por un orgullo, no es por una rigidez, es porque tienes muy claro lo que eres y cómo ves las cosas. Entonces, cuando sucede esto, a ellos les molesta porque no entras en su juego de manipulación y control. Necesitan un esclavo que ni se cuestione todo lo que ellos deciden, ¿verdad? Entonces, cuando hay alguien que no está siempre de acuerdo, que no va a seguir sus normas, que no va a seguir todas esos caprichos, ¿verdad? Esa vida caprichosa en base a sus necesidades que tienen, pues realmente no, nuevamente van a repeler y te van a
te van a mirar con temor. Es que si no eres fácil de convencer, tampoco vas a ser fácil de convencerte de lo que quieren que creas, de esas manipulaciones, de esos engaños, ¿verdad? Esto es una gran amenaza para el narcisista porque no les permite convertirse en la fuerza dominante de tu vida, fíjate. Que tú pienses por ti mismo y te convenzas por ti mismo, ¿verdad? No por lo que te digan los demás. No te dejes influir por los demás, va a ser un antídoto para esa manipulación y ese intento de engaño y de control que ellos siempre pues intentan, ¿verdad? Sobre ti. Siguiente cosa que hace que el narcisista te tenga miedo cuando sabes lo que te hace feliz. ¿Eh? Esto es algo que les molesta muchísimo, que no dependas de ellos para ser feliz, que sepas muy bien cómo hacerte feliz sin necesidad de la persona narcisista. ¿Por qué? Pues porque al final entran en el olvido. Cuando una persona empieza a hacer cosas que la hace feliz, ¿verdad? Ese alimento nutritivo del alma que tanto comentamos en el canal, ese autocuidado que yo tanto sugiero tan firmemente en consulta, es muy importante encontrar cosas que nos hagan felices y que nos hagan olvidar que son imprescindibles. No hay nadie imprescindible en la vida, simplemente te manipularon y te lo hicieron creer, a veces demasiado tiempo, ¿verdad? Entonces, realmente, cuando tú encuentras aquello por lo que te mueves, ¿verdad? Mueves internamente, y esto es algo que no es personal, que no tiene nadie, es algo que es para ti, que nadie en persona, ¿verdad? Que ninguna persona puede interpretar ni tener. Cuando encuentras esas acciones que a ti te sirven para moverte, para levantarte cada día, o cosas o lo que sea, pues ellos sienten que pierden el control sobre ti y de alguna manera empiezan a tenerte miedo, por supuesto, porque se dan cuenta de que ya no les perteneces. Saben que va a ser más difícil manipularte, se lo van a tener que trabajar más, saben que ha perdido mucho poder sobre ti. Así que fíjate si es importante la capacidad de encontrar cosas que nos hagan felices, encontrar cosas que nos mantengan vivos, que nos hagan levantarnos cada día, encontrar el sentido, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con las personas, que no necesitamos interpretar en nadie. Fíjate, muy importante estas relaciones al final, como que se hacen muy ideales, las idealizamos y colocamos a la persona en un pedestal tan alto que luego es tan difícil de bajar. No hay ninguna persona, ninguna es ninguna, que pueda estar en un pedestal tan alto. No es bueno idealizar a las personas y sí es muy bueno tener nuestras propias opiniones, nuestras propias creencias, nuestra propia validación, ¿verdad? Y por supuesto nuestras propias cosas que nos hagan felices. Siguiente razón por la cual el narcisista te tiene miedo, entramos en la penúltima, esto se pone muy interesante y es cuando tú puedes ver sus juegos y manipulaciones, ¿eh? Fíjate. Llegamos al punto de que somos expertos en la materia, ¿verdad? En la materia de ellos, pero desde el punto de vista observador, es decir, ya conocemos sus modus operandi, sus procesos, ¿verdad? Sus capacidades. Y bueno, pues somos capaces de ver todo aquello que teje en la sombra. Así que de alguna manera sí te van a temer porque te ven que lo sabes. Saben que lo sabes y saben que pues que ya no pueden ejercer ningún juego sobre ti porque de alguna manera lo ves venir, ¿verdad? Estás bien capacitado, bien dotado, te has armado y todo esto desafía su autoridad. Se ven obligados a admitir que no son todopoderosos, que no son perfectos, que no son impecables. Y el castillo de naipes está a punto de derrumbarse, su fachada perfecta. De algún modo han visto que ya sabes por dónde van. Y esto pues les amenaza con perder el control y te tienen miedo. Y es que ellos solo saben salirse con la suya a base de manipulación, control, engaño, hacerse las víctimas. Entonces cuando realmente les descubres, pues ya no pueden seguir jugando ese juego contigo, el juego de dar pena, dar lástima, parecer buenas personas, ¿verdad? Parecer buenos chicos, buenas chicas. Lo han intentado muchísimas veces, es posible que lo hayan conseguido muchísimas veces, pero ya no lo consiguen más, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta de que han perdido el poder y te tienen miedo. Última razón por la cual el narcisista te tiene miedo. Amenazas su identidad, amenazas su castillo de naipes, que caiga definitivamente, ¿verdad? Que expongas a la persona. Ellos siempre van a tener esa necesidad de control, de tenerlo
todo bien atado, ¿verdad? Ese castillo no puede caer, porque realmente si cayera, pues descubriríamos a la persona que hay detrás, que no tiene nada que ver con la que nos está mostrando. Entonces, cuando tú apareces y te muestras tal cual eres, y además sabes quién es él y sabes quién es y cómo juega, ¿verdad? Y la persona narcisista lo sabe, pues realmente te tiene miedo porque sabe que le puedes confrontar y que le puedes exponer, que puedes mostrar a los demás cómo es tal cual. Y es que esta persona realmente es como un cascarón vacío, con un sentido inflado de importancia y de derecho. Entonces realmente cero empatía, cero interés por las personas genuino, ¿verdad? Cero bondad, cero capacidad de responsabilidad y de implicación. Entonces, realmente, para un narcisista, nada es más aterrador que ser impotente, que ser incapaz. Te tiene miedo. Tiene miedo a todo el mundo que cuestione su falso sentido de identidad, ¿verdad? Y las creencias sobre sí mismos. Es decir, tiene miedo a todo el mundo que intente romper ese teatro, ese castillo que se ha montado. Bien, como conclusión personal, al final, te das cuenta de que estas personas, pues ante sus múltiples carencias, tienen miedo de muchísimas cosas. Tienen miedo del rechazo, tienen miedo de ser ordinarios, de ser mundanos, de ser controlados por otros, de que les descubras y les confrontes y les manipules tú también. Tienen miedo de la contramanipulación que puedas hacer tú. Tienen miedo de sentirse inadecuados, de que las personas encuentren su verdadero sentido de la vida, de que las personas se vuelvan fuertes, de que las personas renazcan tal cual ave fénix. Tienen miedo de no ser el centro de atención, de no ser importantes, de no ser alguien, de no ser escuchados, de no ser vistos, de no ser amados, ¿verdad? De no ser vistos, en definitiva. Tienen miedo de ser ignorados. A pesar de sus ilusiones de grandeza y de su castillo de naipes, pues es una vida repleta de miedos, de temores, de muchos miedos, mucha inseguridad, mucho vacío, en consecuencia, y mucha baja autoestima. Ninguna persona es capaz de vivir medianamente, ¿verdad?, bien, con tantos miedos y tantos temores. Fíjate que el miedo es la emoción que atenaza y encasilla, ¿verdad? Y esclaviza de una manera, encasilla y aprieta, ¿verdad? Cuanto más miedo, más te limitas y más te esclavizas. Entonces, fíjate el nivel de infelicidad, ¿verdad? Y de incapacidad y de limitación y de esclavismo al que están sometidos en su mente cada día. Y cómo se encargan de intentar ocultar esa realidad, ese vacío, ese vacío, ¿verdad? Esa gran bola negra de miedo que tienen ahí dentro para sobrevivir en un mundo que no les comprende, ni les puede comprender, porque realmente son una amenaza para cualquier persona empática, de bien y con bondad. Saben que están abocados a la soledad, ¿verdad? Lo saben que están abocados a la soledad porque saben que sus mentiras y sus manipulaciones tienen los días contados y aún así no encuentran el camino. No hay manera de poder cambiar ese estilo de vida, esa personalidad ya forjada a base de elecciones en su vida, ¿verdad? Pues no demasiado positivas y que les han llevado a este punto muy negativo. Bien, como conclusión personal es esta, son personas pues que deberían poder tener un poco más, ¿verdad?, de capacidad de autocrítica, darse cuenta, tener esa necesidad de búsqueda de ayuda, ¿verdad?, que se dieran cuenta, Y sin embargo no se dan cuenta, no son conscientes, no les importa y al no tener empatía, el trato y el tratamiento adecuado para ellos se hace mucho más complicado, por no decir casi imposible, ¿verdad? Bien, si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, coméntame, comparte este contenido de valor con aquellas personas que seguro les interesa. Dale me gusta para que llegue al mayor número de personas, hagamos crecer este canal para que, oye, las personas pues conozcan de esto cada día más y por lo menos se puedan proteger. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.